Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Estoy revisando. Siempre iniciamos, le dije, con la revisión de los trabajos y parece que me había equivocado en la fecha, pero no avisaron ustedes, no han dicho nada. Se supone que hoy deberían tener ya esto implementado, pero estaba la fecha con septiembre. Entonces la he vuelto a activar ahorita para el 28, ¿no? Y la otra igual para el 28, estoy poniendo las dos para no retrasarnos, las dos tareitas que tenemos, ¿ok? Aquí lo que quiero es que comencemos a ver si por lo menos hicieron el intento de desarrollarlo, ¿no? Y los que tienen, poder mostrar algo de lo que han hecho para que comencemos a ver los avances que han tenido. Si no, no vamos a poder saber si estamos encaminados en este proyecto que queremos hacer o no, ¿no? Quiero saber, como le dije, tener un diagnóstico de cómo andamos, ¿no? Dentro de estos trabajos. Entonces, la tarea que tendríamos que haber hecho, pero no estaba definida, acabo de fijarme ahorita que estaba para el mes de septiembre, era la de crear una cuenta en GitHub, ¿no? Desarrollar un proyecto, subirlo, ¿no? Para hacer una práctica, y estaba dado en este link donde tenía una práctica de la creación y el desarrollo de modelos de datos, ¿no? Entonces no sé si alguien ya tiene algo para mostrarlo o, o nadie lo ha desarrollado. Y luego pasar el link del GitHub, ¿no? Para poderlo tener, digamos, ¿no? Ahí y poderlo revisar. Pero ahorita me fijé y no estaba para septiembre, ya lo adecué y ahorita ya está ese evento. La otra tarea es la representación de estos modelos, pero de manera dinámica y estática, la implementación de un ADT, realizar el ADT de un objeto automóvil, tanto en estructuras dinámicas como estáticas, e implementar métodos constructores, getter y setters. Nota subir el link también de la tarea, ¿no? De su proyecto de GitHub. ¿Ok? No sé, lo que quiero es ver quién lo hizo, si lo han hecho, para poder mostrarlo y que podamos trabajar un poquito en este tema, ¿no? Ver cuál ha sido su avance, cuáles son sus dudas que tiene dentro de este proceso, o si todo anda bien, pues, ¿no? Y solamente no lo han podido subir porque no estaba la tarea ahí con el link. No sé, los escucho. ¿Qué me dicen? Aquí, ingeniero, pude ya crearme la cuenta de GitHub, poder ¿Ya? vincularla y que los cambios se puedan, o sea, poder vincularla al Visual Studio y que cada cambio que se haga del repositorio Uh-huh. se pueda guardar desde el Visual, Bien, sí, aunque sí. ya es como decirlo, medio complicado usar el GitHub. Estaba viendo y Uh-huh. quiere mucho unos permisos por un lado, por el otro instalarlo. Así Uh-huh. como es la primera vez que lo usamos algunos, pues puede ser complicado igual, pero se puede. Se pudo sí hacer. Sí, lo tengo ya ahorita, si quiero lo puedo presentar. Pues La sí. tarea de las prácticas es así, no pude realizarla porque no comprendo muy bien lo que Ya. se debe realizar, esa Uh-huh. de Google Colab, pero el GitHub, Ya. por ejemplo, sí A me ver, funciona. mostrémoslo, vamos viendo los avances, ¿no? Porque eso es lo que quiero. Que veamos por dónde nos estamos quedando y yo ir ayudando. Ok, entonces aquí se puede ver mi pantalla, ¿no? Estoy en ello. Ahora sí. Por ejemplo, A yo ver. tengo aquí unos ejemplos de unas clases y tengo lo que viene a ser mi GitHub. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, tengo lo que viene a ser, pues, como pidió que se Uh-huh. dividiera en tareas y proyectos. En proyectos solo Perfecto. tengo uno sencillo y en las tareas lo de las prácticas PEP 8.
Ya, Y por poner un ejemplo, ¿no? Aquí en esto de tareas, ¿no? De las ya, prácticas. bienísimo. Tengo aquí el definir, tengo esto, que es lo mismo que tengo en el GitHub, por ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces, si yo hiciera un cambio, tengo tanto en el GitHub como en el Visual, tengo los ejemplos de los números 5 y 10. Si ujú, quisiera hacer un cambio y cambio esto a 20, ¿no? Ya lo cambié y digo, ya lo guardo, pues desde aquí solo hago un cambio que digo, eh, cambio en el número de ejemplo, digamos. ujú. Sí, o sea, sincronizo los cambios, ¿no? Se supone que aquí a la hora de actualizarlo me debería cambiar el número. Hace un rato hice una prueba y si era posible, ahorita mismo no estoy viendo, si debería, claro, no, aquí 5, 50, ¿no? Ya no tengo, a ver. Dale, confirmar. Se cambió de esto a esto, ¿no? Entonces, Sí, sí, ahí se está viendo el cambio. aquí, sí, ¿Mm? ahora sí debería. Ahí está. Ahora sí ya cambió de 50 y ¿Sí? 20. Está bien, sí, sí. Entonces, directamente ya desde esto, desde aquí, Ujú. se puede hacer esos cambios por parte. Bien, sí, sí. Bien, ese es un inicio, ¿no? Ya estamos trabajando. La idea es que todos tengan lo mismo. Empecemos a trabajar. Son experiencias que ustedes van a tener, tanto de organización de una estructura de código fuente, como la manera en la cual ustedes van a poder versionar sus códigos, que es algo muy importante, ¿no? Dentro del desarrollo de código, que podamos tener el versionamiento de nuestro código. Excelente, bienísimo. Esa es la idea de estos trabajos. Primero, comenzar a conocerlos. Ya se están dando cuenta ahora que no es solamente ponerse a codificar, ¿no? Sino que habíamos requerido una serie de conocimientos, ¿no? Adicionales para poder hacer que esto comience a funcionar, ¿no? Entonces, esa es la idea principal que quiero que comiencen a captar, que el preparar el desarrollo de una actividad requiere preparación de muchos otros conocimientos o habilidades, ¿no? En este caso, ya les he dicho, ¿no? Es por eso que se llama mucho de los trabajos y las operaciones, se le denomina también desarrollo y operaciones, ¿no? DevOps, ¿no? DevSecOps, ¿no? Donde estamos hablando hoy de desarrollo, seguridad y operaciones. Eso que están haciendo ustedes ahora, de crearse, ¿no? Dentro de un GitHub, un repositorio servidor y desde su cliente, porque es eso lo que están haciendo, un cliente GitHub, ¿no? Funciona ya un poquito el manejo del entorno colaborativo, ya es un avance que vamos haciendo, ¿no? Ya nos estamos comunicando, viendo cómo funciona, pero esto lo tenemos que ir mejorando. Y esas mejoras ustedes las tienen que ir desarrollando, ya les he dicho. Por ejemplo, si ustedes quieren aprender de GitHub, tienen que comenzar a manejar, ¿no? Primero Git, ¿no? Todo lo que hable de Git en cuestiones de versionamiento y en cuestiones de manejo de, este, de este repositorio, ¿no? Cómo trabajar con estas instrucciones. Y fíjense que aquí hay una serie de ayudas que ustedes van a tener, como ser documentación, donde nos habla, ¿no? Sobre una serie por ejemplo, aquí guías de referencia, aquí un libro habla de GitHub, y aquí algunos videos de conceptos básicos que ustedes tienen que conocer
si quieren de entrar a ese mundo de la parte colaborativa. Entonces, conseguir información, jóvenes, van a conseguir en todos lados, ¿no? La información está en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero? Comencemos por lo básico, ¿no? Que seguro que ya lo vivió su compañero, ¿no? La primera vez dice que está hablando sobre eso. Entonces, lo primero que yo tengo que saber son los comandos básicos, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, le puedo decir comandos básicos de Git, ¿no? Y ahí voy a tener una serie de instrucciones, una serie de tutoriales de qué hacer, cómo configurar, ¿no? Cómo hacer un commit, cómo hacer un push, cómo hacer un flex, cómo hacer un pull, ¿no? Cómo hacer un remote o remote, ¿no? De un código, cómo configurar una serie de cosas y cómo inicio yo, ¿no? Haciendo mi primer commit, ¿no? Por ejemplo, aquí creando mi primer branch, ¿no? Haciendo mi primer merge. Entonces, todo eso lo tienen que comenzar a ver, ¿no? Desde el punto de vista de principiante, ¿no? Que es como ustedes están empezando a trabajar. Primero, cómo instalar los Git, ¿no? Dentro de su equipo, que aquí nos muestra, no sé por qué no va al link, ahí está, ¿no? Cómo instalar primero Git, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuáles son los comandos, cómo se empieza a configurar su Git, ¿no? Directamente a través de configuraciones de usuario y email, ¿no? Que tienen que tener para tenerlo su Git global dentro de su repositorio, donde se guardan esas configuraciones dentro de su equipo, ¿no? Después, cómo conectarse, ¿no? Remotamente, lo primero que tienen que hacer es hacerlo local, ¿no? Crearse primero una carpeta, guardar su repositorio y a partir de ahí comenzar a hacer pruebas, ¿no? Cómo yo voy cambiando, así como hizo su compañero, ¿no? Cómo tengo un código, cómo lo cambio, cómo puedo ver las diferentes versiones que tiene ese código, cómo puedo verificar que ese código que estoy utilizando es la última versión, cómo verifico dentro, ¿me entiende? Hay un montón de preguntas que debería yo hacérmela y debería comenzar a responderla a través de estos tutoriales, ¿no? Que me enseñen. ¿Cómo hago esto, digamos, no? Por ejemplo, si yo me vengo y no sé nada todavía, ya tuve esa primera experiencia de GIF, ¿no? Y me vengo y le digo, quiero saber cómo hacer mi primer commit, digamos, ¿no? Cómo hacer mi primer commit en GitHub. Entonces viene y me muestra, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Primero tengo que hacer un commit, un git init, perdón, luego hacer un git app y luego recién desarrollar un commit de mi primer código. ¿Qué es esto? Es lo que yo tengo que preguntarme y tengo que comenzar a aprender. Si ustedes se dan cuenta, este aprendizaje es algo que tengo que comenzar a hacerlo. ¿Qué significa git init? ¿No? ¿Qué es lo que hace? Digamos, ¿no? Añade archivos que quiere incluir dentro de la preparación de su ambiente de código compartido. Luego, app, adicionar, ¿no? Contenidos, documentos, archivos. Git.me, el primer envío de ese contenido a ese directorio compartido, a ese entorno, llamémoslo así, de compartir archivos y directorios, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué me sirve? Como decía, ¿no? Hago mi primer código, veo qué es lo que sucede, ¿no? Envío lo que hizo ahí su compañero, su primer commit, ¿no? Y vemos qué pasa, ¿no? Localmente, y luego qué pasa remotamente, ¿no? Ya su compañero hoy lo ha hecho remotamente. Visual Studio me permite conectarme a través de unos extensions, ¿no? Directamente con el GitHub y poder hacer esas configuraciones. Pero
todo este entendimiento, fíjense, lo tienen aquí, hay videos para poderlo hacer, cómo crear tu primer CODMI y te enseñan paso a paso. Entonces, lo primero que les puedo sugerir, aprendan a manejar esto. ¿Por qué? Porque luego van a tener que aprender a manejar un branch, ¿no? Es decir, diferentes tipos de salidas de versiones de un código, ¿no? Lo que le llaman los brazos o las ramas dentro de una versión de código. Luego ver cómo puedo unir todas esas ramas para crear un código propio, un código único, cómo hago un merge de esos branch y luego cómo creo mis versiones distintas dependiendo de los branches que estoy utilizando. Si se dan cuenta, hay una serie de cosas que esas las vamos nosotros adquiriendo durante el proceso de desarrollo. Es por eso que yo les decía, ¿no? Empecemos de a poco. Yo voy a ser paciente en los primeros módulos que estamos pasando, en las primeras temáticas, donde quiero que vayan aprendiendo, pero quiero que haya un aprendizaje. Si no veo que hay ese aprendizaje, yo voy a continuar, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, como su compañero, ¿no? Ahorita me muestra, ¿no? Su código, vamos a ver si hay otro ahí que se anime a mostrarme algo que ya haya hecho también para comenzar a trabajar sobre estos temas que le estoy diciendo. Pero fíjense, el aprender hoy en día, jóvenes, es fácil. Yo voy a ser su guía. Tienen el internet, tienen, si quieren hacerlo un poco menos trabajoso de estar buscando, ¿no? Tienen Gemini para poder hacerlo, ¿no? Y aquí le dice, quiero que me enseñes a trabajar con GIF. Y le va a mostrar ahí una serie de pasos de cómo ir trabajando sin necesidad ya de hacer búsquedas por internet, ¿no? Simplemente le va a decir, ¿no? Fíjense, en Windows, en Mac, en Linux, te está diciendo cuál quiere utilizar. Y aquí, conceptos fundamentales, que es un repositorio, un repo que le llaman, que es un CODMI, que es una rama, un branch, que es un fusion, un merge, ¿no? Repositorios remotos, que es lo que ha hecho su compañero, ¿no? Comandos básicos, configuración inicial, cómo configuro mis global, ¿no? Para tener una sola sesión única dentro de mi equipo, ¿no? Cómo lo inicializo ese repositorio, cómo clono, que era lo siguiente que deberían haber hecho, ir a mi repositorio, clonar ese proyecto, ¿no? Y trabajarlo. No sé si alguno ya, ahorita voy a preguntar, si alguno llegó a hacer ya eso dentro de su proyecto y ya tiene clonado mi código y a partir de ahí ha hecho algo, ¿no? Ese es el siguiente trabajo que quería que haga, ¿no? El flujo de trabajo básico, cómo modificar un archivo, cómo añadir archivos, ¿no? Cómo hacer un CODMI, cómo verificar el estatus del GIF, es decir, en qué situación, en qué pasos se encuentran dentro del proceso, ¿no? Y aquí las verificaciones de trabajo con ramas, ¿no? Git branch y la rama, checkout, ¿no? Te cambia la rama especificada o no, digamos, ¿no? Cuando hacemos una liberación o cuando hacemos un merge, una unión, dentro de ello, todo esto lo tienen que comenzar a aprender. Cómo me conecto remotamente a un origen y cómo comienzo a hacer los primeros push, ¿no? a mi repositorio. Ahí lo tienen, aquí hay un ejemplito, ¿no? Cómo me creo un directorio, de ese directorio, cómo inicializo mi GIF, y dentro de ese directorio, cómo creo un código, cómo agarro ese código y comienzo a adicionarle una serie de instrucciones, cómo hago mi primer commit, y ahí fíjense, tiene una serie de elementos que pueden comenzar a trabajar. Entonces, ese tipo de trabajo es el que quiero que comiencen a hacer los jóvenes. ¿Sí? Empecemos a trabajar y aprender a utilizar todas estas herramientas, que es muy fácil de poderlo lograr. ¿Ok? Entonces, espero que haya avances en este sentido. ¿Ok? Luego ya conmigo vamos a hacer otras cosas más, ya más adelantadas, pero primero empecemos a caminar, ¿ya? Alguien que
haya clonado ya mi repositorio y haya creado la tarea que estábamos pidiendo, ¿no? Desarrollar, ¿no? Las primeras representaciones, me decía su compañero, que no le había entendido, ahorita vamos a volver a explicar, pero por ahí alguien lo entendió, lo hizo, quiero que me digan, por favor. ¿Alguien ya logró? Si lo tienen para podernos lo mostrar un poquito. Vamos, Víctor, a ver, muéstrenos. ¿Ya? ¿Ya? Bienísimo. A ver, mostrámelo acá en línea, para que no vamos. Sí, sí, por favor. Vamos, esa es la idea, ¿no? Vamos a ir aprendiendo, vamos a ver qué es lo que ha hecho su compañero. Ahorita vimos lo que hizo su otro compañero, cómo lo configuró. Háganse ayudar, jóvenes. El prestar ayuda a alguien es muy bueno, por eso se llama colaboración, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer para ir creciendo, ¿no? Ahí ya está presentando a su compañero. Vamos a ver. Está en ello. Ya, ahora sí. ¿Qué lograste hacer? Ya, ya. Estructura de datos, bienísimo. Bienísimo, tarea, excelente. Y un README para saber qué es lo que están haciendo. En ese README, jóvenes, no he tenido yo tiempo en uno de mis GitHub, lo he hecho cuando comencé a dar en la pandemia clase. Ustedes estos repositorios lo pueden utilizar, jóvenes, para dar clases por internet, para enseñar a programar, ¿no? En el README se coloca todo lo que va referente a ese proyecto y a las cosas que ustedes están haciendo. Ahí pueden colocar imágenes, contenido, índice, un montón de cosas, ¿ya? Ahorita dice aquí, se subirá, dice la tarea, ¿no? Eso es lo que dice su README de su compañero. Eso ustedes, si ven en otro proyecto de GitHub, eso lo utilizan para saber cómo funciona ese código, esa librería, esa API o esa interfaz que ustedes están desarrollando, ¿ya? Simplemente eso para que lo puedan ir trabajando más adelante, ¿ya? Siga. Bienísimo. Entonces, ya está. A ver, veámosla. La primera tarea, o la que estábamos haciendo, la de los modelos. No se está, no se está viendo. No sé si lo ven los demás. A ver, volverlo a pasar. Parece que no ha refrescado. Ahora sí. Ya. Sí, ahí. ¿Qué has hecho ahí? Lo que pasa es que está lenta, parece tu conexión. Bien. Ahora sí. Ya. A ver qué dice un tipo de dato abstracto. ¿Ya qué hiciste en esa representación? Ya. Ujú. Ya. ¿Está bien?
Y esa es la idea abstracta de concepción, dice, de algo. Ahora vamos por el otro. ¿Qué es ese? Ujú. Ya, ya, ese es tu modelo abstracto. Ahora vamos, no, ¿qué más? Tenemos el modelo estático, dinámico, persistente, simulado. ¿Qué hiciste a ver en los otros modelos? Modelo de datos estático. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Bienísimo. Vamos, ¿ese de qué? Dinámico. Ujú. Pero, a ver, aquí, dinámico. Ujú. Pero aquí no veo ahí en tu estructura dinámica, se supone que cuando es una estructura dinámica tenés que instanciar un objeto, ¿no? Dentro de una plantilla de clases vas a instanciar, digamos, ¿no? Ahí no veo definido clases y tampoco veo definido una instanciación a través de punteros, digamos, ¿no? No se olviden, la parte dinámica hablamos de memoria, ¿no? Uso de memoria y para ahí estamos necesitando, ¿se acuerdan? En la primera clase que les di, instanciar un objeto en memoria para poder cambiar dinámicamente, ¿no? Su contenido y así mismo hacer que esa estructura pueda crecer dependiendo del uso de la memoria. Aquí estás definiendo una estructura todavía estática como un vector, ¿no? O un arreglo o un conjunto, ahí en este caso un arreglo. Y a ese arreglo le estás agregando valores, digamos, ¿no? De forma estática todavía. No hay ahí un carrito igual a new carrito, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, la diferencia que existe, jóvenes, entre una parte estática, una dinámica, ya la habíamos visto. La definición de estática es cuando yo no necesito instanciar un objeto. Simplemente se define y se asigna a memoria, ¿no? El total de la estructura. Es decir, si voy a tener un vector de 100 elementos, voy a separar 100 elementos dentro de ese vector. Si es de entero, 100 elementos de tipo entero. Pero cuando yo lo hago de manera dinámica, yo no sé cuántos elementos voy a cargar a esa estructura. Entonces voy a definir un new de tipo vector, en el cual, o new de tipo, de algún tipo de dato, y lo voy a ir guardando dentro de una estructura de tipo lista, una estructura de tipo cola, una estructura de tipo de pila, no sé, ¿no? Entonces ahí voy a ir agregando elementos que van a ir haciendo que estos elementos crezcan. Entonces esa es la diferencia que existe entre modelos dinámicos y modelos estáticos. Eso es lo que quiero que comencemos a entender. Esa parte no está bien. Luego tenemos el modelo persistente. A ver, ¿qué hiciste en un modelo persistente? ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Eso está bien, no se olvide. Cuando hablamos de persistencia estamos hablando de manejo de archivos, ¿no? Ahí hay manejo del file system, ¿está bien? Entonces, eso es parte de lo que les he pedido, ¿ya? Y luego está el simulado, ¿no? Manejo de
entornos simulados. ¿Ya? Está bienísimo. Excelente. Mejoremos eso que te estoy diciendo para que comiencen ustedes a ver, jóvenes, y es por eso que estoy haciendo la explicación dentro de estos modelos, a qué nos estamos refiriendo. Ahí había un compañero que decía que no sabía, ¿no? A qué se estaba refiriendo. Entonces, fíjense, deja de compartir, vamos a dar una siguiente explicación. Parece que esto no ha quedado bien claro. Vamos a ver, voy a abrir aquí. Voy a crear un modelito, estructura de datos 1. Vamos a irnos a diagramas. Y aquí me voy a crear uno nuevo. Pero aquí está el modelo ADT. A ver, si tengo algo aquí. Ya. Aquí vamos a terminar de explicar ese tipo de modelos que son los que queremos representar. Y fíjense que vamos a partir desde la conceptualización de la abstracción, el modelo de abstracción. El modelo de abstracción nos permite, como decía la teoría, abstraernos un poquito del manejo de código, pero tener la idea de qué es lo que quiero yo representar. Es por eso que ahí nosotros habíamos hablado, por ejemplo, decía ahí su compañero, una lista de contactos, por ejemplo, algo básico. No sé si aquí lo voy a poder mostrar, lo voy a mostrar desde un texto. Acá, por ejemplo. Yo lo voy a representar simplemente de esa manera. Y voy a poner aquí, no sé, contacto 1. Y dentro de ello voy a poner de repente datos, no sé, nombre, dirección, teléfono y otras cosas más. Y aquí voy a tener el contacto 2, ¿no? Que va a tener también otra serie de datos del mismo tipo, no sé, nombre, dirección, teléfono. Y así sucesivamente con todo lo demás, ¿no? Suponendo. ¿Ok? Entonces, cuando yo miro esto y hablo de una representación donde voy a guardar contactos dentro de una lista, me estoy abstrayendo del cómo lo voy a codificar, ¿cierto? Y lo que estoy mostrando aquí es qué es la idea que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es la idea que quiero representar? Más o menos lo que quiero decir, ¿sí? ¿Cuál es esa idea que quiero representar? Entonces, viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Digamos, ¿no? Yo quiero desarrollar un proyecto, digamos, ¿no? Donde quiero, no sé, quiero agarrar imágenes al azar, ¿no? Obtenerla dentro de un directorio, sea cualquiera. Si hablamos dentro de nuestro smartphone, quiero sacarlo dentro de mi smartphone, quiero de entrar a una carpeta, obtener todas las imágenes que hay en esa carpeta y crear un carrusel de imágenes. Esa es mi idea, ¿no? Y yo me voy a abstraer del cómo lo voy a crear el código y lo que voy a comenzar a pensar es cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a gestionar. Entonces yo pienso en lo primero en una lista, luego de esa lista pienso cómo la voy a ir almacenando, cómo voy a recuperarlo, lo voy a guardar, ¿no? Esas imágenes dentro de esta lista y luego cómo la voy a recorrer esa lista y la voy a poder mostrar dentro de una pantalla, ¿no? ¿Cómo lo voy a mostrar? Y cómo le voy a dar ese efecto de carrusel de repente a las imágenes. Bien, ya estoy abstrayéndome, pero estoy haciendo un proceso de diseño. A eso se le llama la abstracción, ¿no? Cómo yo diseño un entorno que quiero modelar, es por eso que se le llama el modelamiento. Acá fíjense, yo estoy modelando una pila,
Estoy creando una estructura de tipo pila donde voy a almacenar datos y digo, esa pila está compuesta de una serie de celdas, las cuales tienen valores. A eso se le denomina modelamiento. Estoy modelando y me estoy abstrayendo de la idea de cómo se va a construir, qué tipo de datos voy a utilizar, qué lenguaje voy a emplear. Me estoy abstrayendo de todo eso. Por eso que se llama, dentro del proceso de modelos de datos, se le denomina la abstracción como un esquema de pensamiento, ¿no? Cómo yo ideo algo. Pero en realidad, los modelos que vamos a implementar son estos modelos que estoy comenzando a definir acá. Por ejemplo, el modelo dinámico. ¿Qué es a lo que se refiere con un modelo dinámico? Ya en este tipo de pensamiento. Nos estamos refiriendo a una instancia de una clase. Es decir, para mí una clase es una plantilla, ¿no? Donde yo defino campos, o en este caso atributos y métodos, ¿no? Ahí estoy definiendo una plantilla de clase. Pero yo cuando instancio esa plantilla, voy a obtener un objeto de ese tipo. Por ejemplo, si aquí mi objeto es silla, mi plantilla viene a ser el conjunto de elementos de tipo silla. Es decir, yo de ese conjunto que estamos viendo acá, de silla, silla 1, silla 2, silla 3, silla 4, voy a poder obtener una instancia, es decir, un S1, y la voy a poder instanciar. ¿Qué significa? La voy a poder mostrar. Es como sacarla de la caja y mostrarla al público, ¿no? Estoy sacando dentro de una clase, de un conjunto de elementos, uno de ellos. Y eso se le denomina instanciación. Para eso existe una manera de desarrollar código, ¿no? En diferentes lenguajes es diferente la forma de instanciación. ¿Ok? Pero esa es la idea. Tengo un conjunto de elementos que se le denomina clase y de esa clase saco un elemento y a ese elemento se le denomina objeto, ¿no? Más o menos lo que define la programación orientada a objeto en su conceptualización. Entonces, a eso yo le denomino un objeto dinámico. ¿Cuándo? Cuando creo una instancia y esta instancia está relacionado a un espacio de memoria. ¿Qué quiere decir? Que eso que yo estoy definiendo acá como S1, en su momento, va a estar guardado dentro de una pila, denominada también stub, ¿no? Dentro de un stub o pila. ¿No? Entonces va a estar guardado acá. Este S1 va a estar acá, ¿no? Entonces cuando yo haga eso, ahí estoy diciendo que voy a instanciar esos elementos. ¿No? Voy a instanciar esos elementos. ¿Qué significa? Que este S1 va a tener un espacio de memoria dentro de la RAM. Va a estar ubicado en alguna de esas casillas dentro de la RAM. Eso es dinámico. ¿Por qué? Porque esta silla puede crecer dentro de esta pila según la cantidad de datos que se le ingrese. En cambio, en una estructura estática, este S1, ¿ya? También va a estar en memoria, pero va a tener un tamaño definido. No va a poder crecer en toda su amplitud, sino hasta donde se le haya definido. Es decir, si yo voy a utilizar dentro de esta RAM una porción de datos, voy a utilizar esa porción de datos para ese S1 aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese S1 solamente va a poder utilizar, ¿no? Va a poder utilizar solamente ese espacio dentro de la RAM, ¿no? Y si quiere crecer un poquito más, no va a poder, ya está definido de forma estática. ¿Qué significa? Que en el momento de compilación, esta variable ya tiene un espacio definido dentro de memoria. En cambio, esta no.
esta puede crecer dependiendo de la cantidad de datos que ustedes le asignen, ¿no? Ella puede crecer. Entonces, esas son las diferencias que existen dentro de estos modelos. El modelo estático ya definido por un tamaño, el modelo dinámico, dependiendo del tamaño de memoria, y el modelo persistente ya no utiliza memoria, sino utiliza disco, ¿no? Este S1 ya no se guarda en memoria, sino se lo guarda en disco. Y ahí es lo que hablamos de este modelo como un modelo persistente, ¿no? Entonces, cuando nosotros definimos que ese S1 ya él va a estar dentro de una base de datos. ¿Sí? Va a estar guardada esa estructura dentro de una base de datos y ya no dentro de la memoria. Es por eso que se le denomina persistente. Quiere decir que va a persistir aunque el programa ya deje de funcionar, este va a estar guardado dentro de una base de datos. A eso se le denomina modelos, pero igual, esa misma estructura de S1 va a estar guardada acá. Si nos queremos ya no abstraer, sino ampliar un poquito y irnos a un poquito de código, voy a utilizar esto, ¿ya? Por ejemplo, la clase, no sé, en este caso, S1, va a estar definida por atributos y va a estar definido por métodos. ¿Ok? Entonces esa clase 1 va a estar definida, en este caso, dentro de la clase, perdón, no es clase S1, es la clase silla. Va a estar definido atributos y métodos, ¿no? Y dentro de la instanciación, cuando ya defina los métodos constructores, voy a tener un S1 que represente a esta estructura. Entonces, esta estructura va a estar guardada en memoria. Esta misma S1 va a estar guardado en memoria, va a estar guardado en memoria, pero también va a estar guardado en disco. ¿Cuál es la estructura? Dependiendo de los valores que tenga, por ejemplo, yo puedo decir que silla va a tener atributos como ser, patas, ¿qué más? Respaldar, ¿qué otro atributo va a tener? Madera, tipo, digamos, ¿no? De material, color, no sé, va a tener una serie de atributos y dentro de sus constructores va a tener construir silla, ¿no? Eliminar silla, no sé, va a tener una serie de atributos. Esos atributos y todos sus componentes van a estar guardados dentro de memoria o dentro de disco. A eso es a lo que me estoy refiriendo cuando me hablo, o cuando comienzo, perdón, a hablar de modelos o modelamiento de datos. ¿Ok? A eso es a lo que me estoy refiriendo cuando me refiero con el modelado de datos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería más o menos explicarles, ¿no? En el momento de que ustedes puedan trabajar con este tipo de estructura. Entonces, ¿cuál es el trabajo para los que no lo hayan hecho? Porque recién lo estoy volviendo a publicar. Esa es la idea. Planteen un modelo de datos dinámicos, estáticos o persistentes, dependiendo de lo que quieran representar. En este caso, yo estoy queriendo representar una silla, lo estoy haciendo. Ustedes vean qué quieren hacer. Quieren crear un objeto, no sé, clásico, no sé, un objeto mensaje, un objeto automóvil, clases de, no sé, personas, no sé. Puedo tener un montón
de formas de representación, ¿no? ¿Qué es lo que quiero representar a través de modelos de datos? Entonces, la idea, jóvenes, de manejar este tipo de estructuras es que ustedes creen estructuras de datos que representen, ¿no?, lo que abstractamente ustedes quieran representar. Por ejemplo, quiero la clase celulares. Defino una clase celular, instancio una clase celular Samsung, puedo instanciar otra clase celular iPhone, puedo instanciar otra clase, otro objeto, perdón, de tipo celular, no sé, Xiaomi, ¿me entienden? A eso es a lo que me estoy refiriendo cuando me refiero a estos tipos de valores, ¿no? Que es lo que queremos traer. Sí, pueden hacer un ejemplo, pueden hacer dos, no sé, ustedes definan, ¿no? Mientras mejor hagan sus prácticas, vayan desarrollándolo, ¿ya? No sé si ahora queda más claro, ¿no?, para la persona que decía que no le pudo entender en la primera. ¿Qué me dice? Ya está mejor, ¿no? Ok. Entonces, esa es la idea, jóvenes. Todos esos modelos, ustedes lo tienen, ¿no? Está dentro de, ¿no?, dentro de los diagramas, ahí están modelos ADT. Lo pueden mirar si es que por ahí no les quedó bien claro, lo pueden repetir y verlo, ¿no? La idea es que ustedes vayan manejando estos temas un poquito más todos los días. Y una vez lo terminen esos jóvenes, pásense a este otro ejercicio. En esa implementación quiero que ya me creen esos objetos utilizando métodos constructores, getter y setters, y veamos el funcionamiento de ellos, ¿ya? En la primera es crear la estructura, el repositorio GitHub, tenerlo listo en su Visual Studio, y luego es construir el ADT, ¿no?, del modelo. ¿Ok? Entonces ya están las dos habilitadas para que ustedes puedan comenzar a hacer sus prácticas. ¿Ok? Entonces, jóvenes, metámosle a eso. Y con eso estaríamos terminando hoy. No sé si tienen alguna consulta. Si no, nos vemos ya en la siguiente clase para revisar sus códigos. Sí, ingeniero. Buenas tardes. Una duda. A ver, dígame. Usted pidió que, bueno, hay un trabajo que dice el subir nuestro link de nuestro perfil o de nuestro repositorio de GitHub. Busqué y no pidió en qué punto es donde se debe de subir ese link. Esa duda, sí. A ver, veamos acá. No lo tengo. Voy a ingresar como estudiante. A ver, antes de hacer eso, me voy a venir aquí y voy a ver si aquí está habilitado. A veces me olvido. Vamos a ver si está. Sí está. Entonces, si yo me voy con el rol de estudiante, me supongo que lo voy a poder ver. Continuar. Y me voy aquí al modelo. Y me entro a esa práctica. Agregar entrega. Y aquí está para que ustedes agreguen el link. Se vienen aquí, crean el link, lo agregan y lo ponen. Y aquí pueden subir un código si es que desean. Si no, simplemente el link. ¿Ok? Ya entendí, ingeniero. Gracias. Muchísimo. Bien, jóvenes, eso sería. Nos vemos en la siguiente clase. Métanle duro. Pónganse a estudiar. Dígame. Ay, me olvidé de eso. Sí, sí. Ahí les pasé yo. Está dentro también de acá del contenido. Creo que está aquí. Modelos de datos simulados. Aquí está el concepto. Estos modelos generan datos que imitan el comportamiento de un sistema real.
se utilizan para realizar experimentos, pruebas, hipótesis y predicciones. Generalmente, cuando yo hago una simulación, por ejemplo, puedo hacer una simulación de atención de un cajero, si quiero hacer un algoritmo donde me maneje los procesos, por ejemplo, esto en sistemas operativos se ve mucho. Puedo utilizar una simulación, no sé, para realizar los cálculos de la serie Fibonacci, o puedo hacer de repente una simulación de ingreso de datos dentro de un vector, o la simulación de registro de contactos dentro de un conjunto de datos de una agenda. A eso se le denomina simulación. Cuando yo genero un código que me simula una actividad. Entonces voy a tener que crear una estructura que me simule una actividad, ¿no? Un proceso. Generalmente las simulaciones se las utiliza mucho dentro de las pruebas dentro del software. ¿Ya? Excelente. Entonces con eso ya lo tenemos cubierto. Me había faltado esa parte. Yo creo que en el ejemplo puse, ¿no? La parte de simulación. Simulado. Acá está, ¿no? Entonces pueden hacer, por ejemplo, aquí el manejo de tiempos dentro del proceso. Pueden hacer una simulación para ver cuánto tiempo tarda en ejecutar un proceso, una actividad. ¿Ok? Eso sería, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Vayan desarrollando las actividades.